Muy buenos días. Les presento entonces un muy cordial saludo y un agradecimiento anticipado por asistir a esta tercera tertulia. Es la última de este año, pero no la última de las tertulias. Esperamos tener muchas más, por lo menos una mensual en el próximo año. El tema que nos convoca hoy es de enorme pertinencia, el caso de las mujeres y saberes. Este título que le hemos puesto a esta tertulia muy respetuosamente lo tomamos de unas reflexiones y de un escrito de Florence Thomas, quien es una de nuestras invitadas. Ya haré una presentación de cada una de nuestras tres tertuliadoras. Ahora que menciono invitadas, quiero hacer una precisión muy general que se hizo a propósito para ver cómo estamos condicionados en el uso del género masculino. Entonces es una tertulia sobre mujeres y saberes. Invitamos entonces a tres mujeres para que compartan con todos y todas algunas de sus visiones y de sus experiencias sobre mujeres y saberes. Y dice, sin embargo, en el cartel de invitación, invitados, y aparecen los tres nombres de las profesoras, y eso pasó en general desapercibido, dada la cultura pues, que nos asiste y que nos ha condicionado desde siempre. Lo hicimos muy a propósito y notamos que solamente una persona hizo la observación y la hizo apenas en la madrugada de hoy. Pero bueno, vamos a iniciar y es lo siguiente. Como todos sabemos, la presencia de la mujer, particularmente en el mundo académico, no es que haya existido desde siempre, desde el origen mismo de las comunidades académicas. Un ejemplo, y que a todos nos lo mostraban como algo exótico, como algo extravagante, era el caso de Hipatía, como la primera mujer que, ¿qué tal? Una mujer creyéndose con derecho de dirigir la biblioteca de Alejandría. Entonces, en aquel entonces también consideraron que no solamente el dirigirla, sino sus propuestas sobre lo que fue el sistema solar propuesto por Copérnico algunos siglos después, se atreviera a proponer que el Sol sería un buen sistema de referencia para el sistema planetario nuestro, que las órbitas deberían ser probablemente elípticas y no circulares. Y de nuevo, ¿con qué derecho se atrevía una mujer a decir eso? Y entonces prefirieron más bien desollarla, desmembrarla y pasearla pues, por todas las calles de Alejandría para que eso no volviera a ocurrir. O sea, que las mujeres aprendieran que su finalidad, y ojalá fuera el de ser mamás, ¿sí? Y ser sumisas. Bueno, en fin, no vamos digamos, a chiviar aquí a nuestras interlocutoras, a nuestras invitadas, que de nuevo, como mencionaba un periodista hoy, decía, no hay que hacer referencia, hoy tenemos tres invitadas especiales. Eso no tiene el más mínimo sentido decirlo de esa manera. O sea, tenemos tres expertas en su tema, tienen vivencias muy intensas sobre lo que es el papel de la mujer en el mundo académico, en el quehacer cotidiano, político, económico, etcétera, del país, pero ya las escucharemos aquí. Pero entonces, digamos, el tertuliador principal no soy yo, sino que tenemos tres invitadas a las cuales entonces, después de un video muy corto de una entrevista que se le hizo a Dolly Montoya, la actual rectora de la universidad, vamos a presentar esto muy brevemente antes entonces de darle inicio a la tertulia. Digamos, se inicia formalmente, pero para hacer pasar aquí al escenario a nuestras invitadas. Podemos hacer, digamos, también un pequeño anticipo. Una de nuestras invitadas, la profesora Alegría Fonseca, quería hablar y no nos atrevimos a que lo hiciera aquí detrás de este atril por razones obvias, como ustedes lo notarán cuando la hagamos pasar aquí al escenario. Sí, dado pequeña estatura física, pero una gran estatura intelectual. Ese sí es el... Y por eso te invitamos. Entonces vamos a ver el video de la profesora Dolly y a continuación entonces hacemos pasar al escenario a nuestras invitadas. Estoy muy feliz de estar aquí en estas tertulias universitarias. Quisimos hacerlas desde el momento en que llegamos a la rectoría
para tratar de recuperar la historia de la universidad, porque nosotros a veces se nos olvida la historia de la universidad y la llevamos cada uno adentro, pero socializarla y poder contársela a otras personas y compartir una visión diferente es muy interesante, porque siempre partimos de la diferencia y luego construimos juntos. Por supuesto, sabemos que en 1935 llegó la primera mujer a la universidad, que fue Gerda, de origen alemán, y estaba muy disgustado su papá porque entró a estudiar medicina y al final terminó estudiando lenguas y literatura, pero fue una mujer muy valerosa y pasaron 152 años para que hubiese una mujer rectora. Para mí la vida ha sido mi universidad nacional. Estuve por fuera 4 años en la industria. Cuando estaba buscando un puesto en la industria me dijeron que si no había leído bien el aviso, porque decía necesitamos químicos farmacéuticos para trabajar en la industria. Entonces yo fui, me presenté y me dijeron que si no sabía leer, que era químicos farmacéuticos, no químicas farmacéuticas. Y yo le dije al gerente que lo que pasaba es que en la universidad no nos dividían, que a los hombres no les daban unas clases y a las mujeres otras, sino que a todos nos ponían en la misma clase y que todos sabíamos lo mismo y que nos graduamos con los mismos conocimientos. La industria colombiana en ese momento, pues ahora de pronto ha cambiado mucho, no desarrollaba, sino que maquilaba, y me gustaba la investigación y yo dije no, yo no quiero maquilar, yo quiero investigar. Entonces me fui a estudiar. Me hice una tesis en biotecnología en producción de antibióticos y la hice en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y cuando yo llegué y había un cupo en farmacia y yo me presenté con 23 personas más al departamento de farmacia. Entonces yo propuse hacer un instituto de biotecnología. Entonces me preguntaban qué era eso y yo lo pinté y dije cómo era y qué áreas tenía y cómo debería ser. Eso ya lo había hecho en mi maestría, o sea, ya traía el proyecto que habíamos hecho entre varios, pero les pedí permiso para colombianizarlo. Lo primero es que todo el mundo le dice a uno que eso no se puede. Entonces la biotecnología es para países ricos, eso no se puede. Yo intenté hacer un centro de no sé qué y no pude. Y todo el mundo pasaba en fila a decirle a uno por qué no se puede. Pero conseguí 17 profesores que sí creyeron que se podía, profesores y profesoras. Yo no sé, yo creo que hombre o mujer que se hubiera metido a hacer biotecnología había tenido el mismo lío. Pues sí, porque era un área muy rara en ese momento, ubíquense en los años 82. Yo estuve 10 años en el Consejo de Sede de Bogotá. Conocí muchísimos decanos, conocí muchísima gente de la sede, líderes de todas las facultades. Entonces a mí el Consejo de Sede me motivaba muchísimo y casi a ningún investigador le motivaba el Consejo de Sede, a mí sí. Fundamentalmente pues fui vicerrectora de investigación y terminé de conocer el país. Y cuando salí de la vicerrectoría escribí un texto que se llama El Barco, que es la universidad que uno sueña, o sea, cómo debe ser la investigación, la docencia, la armonización de las funciones misionales. Empecé a escribir y a escribir y a escribir. Cuando ya terminé ese documento, lo estaba terminando, vi que tenía una idea global de universidad y dije yo, pues esto yo lo voy a meter en la próxima campaña, pero la idea no era tanto como que voy a llegar a la rectoría y me voy a morir si no soy rectora, sino qué bueno que estas ideas queden en el debate de la universidad. Y por eso consulté mi programa con historiadores, biólogos, con todas las áreas del conocimiento, a ver si se sentían incluidos en el programa. Pues yo iba ahí feliz, disfrutándome la difusión del programa, pero dije, bueno, pues si alguno quiere tomar unas ideas, qué bueno, pero no era como así la obsesión de ser rectora. Y de pronto quedé entre los 5 y yo dije, uy, creo que tengo opción. Y al final, pues yo fui la primera sorprendida de que me nombraran rector. Y aquí estoy feliz. Entonces vamos a dar inicio a la tertulia. Sí. Florence es bien conocida por todo el medio académico, por todo el medio nacional, por sus aportes, por lo que ha escrito, ¿por qué no decirlo?, por su encantador acento. Entonces se refieren a Florence, ¿sí?, como colombo-francesa. Es una expresión un poco llamativa para mí, ¿sí?, pero
pues así es. Yo diría que es más colombiana que francesa. Florence ha pasado más tiempo de su vida aquí entre nosotros que con los franceses, mucho más. Y creo que has hecho muchos más aportes aquí en Colombia que en Francia. Afortunadamente te viniste antes de mayo del 68 para poder tener entonces la dicha de que compartieras con nosotros. Alegría Fonseca tiene formación en Derecho y Ciencia Política, y también en su momento, imagínense ustedes, década del 70, ¿sí?, que una abogada boyacense se le ocurriera plantear el tema del medio ambiente. O sea, ¿cómo así? Era la época en que los jóvenes y nuestras familias de esa década íbamos a los cerros cercanos acá a Bogotá a arrancar con nuestras propias manos el musgo, la lama, los quiches, etcétera, para hacer el pesebre, y una abogada por allá diciendo que eso no se debería hacer, que había que preservar el medio ambiente, cuando a todos nos habían enseñado que lo importante era tener recursos naturales, no importaba cómo los despilfarrábamos. Entonces, ese es el caso de Alegría, que además hace un gran honor a su nombre, como lo van a notar, ¿sí? Y la profesora Lilia Velosa, también noten que tiene un nombre también muy florido, ¿sí? Se le ocurrió hacer unas propuestas, es odontóloga inicialmente de formación, de que había que sacar el quehacer de la Facultad de Odontología a la sociedad colombiana, y había que hacer brigadas de salud, etcétera, en lugares marginados, eso que se suele llamar en nuestra ciudad, en los lugares peligrosos. Entonces, bueno, eso que lo hagan los hombres, pero que las mujeres salgan a hacer una cosa de estas, eso también era inconcebible. Entonces, son las personas que nos acompañan y de las cuales vamos a oír sus experiencias. Profesora Lila, vamos a empezar con usted, por favor. Nosotros no podemos seguir aquí únicamente haciendo la calza o haciendo la exodoncia. Hay 1000 formas más de entender la salud, y ni más ni menos que el espacio nuestro era la oralidad, como desde donde se puede amar, se puede sentir, se pueden palpar los sabores, los amores y también las peleas y las resistencias. Y estábamos enfocados únicamente en eso. Ejemplos de cosas que ayudan a explicar la idea de la importancia de esto es que yo, como soy indígena del sur del Tolima, dije, yo quiero hacer un programa con indígenas, y salía y enamoraba a los estudiantes con trucos, como fuera, para que se metieran al programa que yo presentaba, que era la línea de salud familiar y comunitaria. Entonces vinieron muchos indígenas a mi grupo con César Junca. Dijimos, los indígenas tienen mucho que enseñarnos. Entonces, un ejercicio. ¿Cuántos dientes hay en la boca? 8, 10. Otros, cuando nos iba bien, decían 12. Entonces dijimos, no. Hay algo que representa en la mente de las personas el concepto de la oralidad. Y si yo creo que tengo 8 dientes, pues me cepillo 8 y dejo todos los demás atrás como están. La oralidad, ¿cuándo nos fuimos dando cuenta de que las personas y los jóvenes realmente se cepillaban los dientes, que era la carreta en la que toda la vida se ha formado a la gente? Que usted quiere tener dientes lindos, pues cepíllese los dientes. Y aquí está Colgate, y 3M, dueña de eso era la que hacía. Pues no, la gente empieza a cepillarse los dientes cuando siente que Eros, que el amor lo está tocando. Dice, me voy a cepillar los dientes para yo, divina o divino, a mi encuentro con el que yo quiero seducir o la que quiero seducir. Entonces dijimos, no, esto es increíblemente grande el espacio que nos ha asignado en la profesión de la oralidad. Podemos hablar, podemos cantar, podemos besar, y los dientes fueron perdiendo la importancia. Y así fue que nosotros dijimos, nos vamos de la facultad, nos vamos a trabajar con las mujeres del sector popular,
porque la universidad, por ser latinoamericana, por ser pública, tiene el deber, la obligación sagrado, ético y moral de pensar en las mayorías del país, que son los sectores populares. Y nos fuimos, ¿para dónde? Pues para los cinturones de miseria, con un encanto que había, que fue que la universidad para esa época creó un programa que se llamó PRIAC, Programa Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad, que es de las cosas más maravillosas que ha habido en la universidad, y lo dirigía un ingeniero, Jorge Arturo Márquez, pero resultó excelente. ¿Por qué? Porque nos dio libertad de hacer lo que queríamos, que éramos, yo desde la odontología y con las otras profesoras, vamos a hacer talleres pedagógicos. El otro decía, no, pues a mí me gusta desde el trabajo social. Teníamos filósofos, ingenieros, matemáticos, físicos, de todas las áreas del saber participaban en el PRIAC. Y esa experiencia nos permitió volcarnos a las comunidades, y César y otras profesoras y yo, pues a nosotros nos gustan pues los pobres, los de los sectores populares y las mujeres del sector popular, que son extraordinarias. Y toda esta introducción, Ramón, la hago para dejar ubicado el deseo de los saberes en las mujeres del sector popular con las mujeres que desde la academia nunca las habíamos tenido en cuenta. Gracias. Creo que con un comentario que hiciste, eso me da pie a mí para darle la palabra a Fronás, pero así, a ver, hacia la década del 60, mediados de la década del 60, en París yo creo que habría más o menos unos 6 colombianos, tal vez, ¿no? Más o menos, pero por lo menos uno se cepillaba bien los dientes. ¿Por qué? Porque enamoró a Florence. Entonces, nada más pertinente, creo yo, que Florence nos comente, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues tú nos comentas eso. ¿Qué fue lo que ocurrió allá? Y después, ¿por qué viniste aquí? ¿Y cómo ha sido el papel entonces que han desempeñado las mujeres en la academia? Buenas tardes buenos días a todos y todas. Excusando un poquito mi voz y de pronto la tos que tengo, estoy luchando desde hace 9 días contra este virus gripal horrible. Bueno, pero afortunadamente pude venir. Yo había dicho que si no venía, Yolanda Puyana me iba a reemplazar, pero bueno, pude venir. Sí, de verdad, es decir, llegué a Colombia por amor, seguramente porque un colombiano se lava bien los dientes, no sé, por amor. Y efectivamente debía haber 6 colombianos en París en los años 50, 60, y me tocó uno. Y gracias a ese colombiano llegué, no lo dudé, eso sí, llegué a Colombia. Que llegar a Colombia al final de los 60 no era cualquier cosa, no es como hoy. Yo contaba ahí afuera hace un rato que podía escribir a mi mamá una carta cada 15 días o cada mes. Pues WhatsApp, olvídese, todo eso, olvídese. Es decir, una llamada por teléfono con la ETB que nos hacía esperar 20 minutos. Es decir, eso fue mi llegada a Colombia. Y fue mi encuentro con la Universidad Nacional. Tuve la enorme suerte de a los 15 días de estar en Colombia, presenté una hoja de vida ahí a la vicerrectoría en la Nacional, y me contó la vicerrectora, me dijo, usted empieza mañana. Entonces, tuve la suerte de tener una maestría en psicología social, y en este tiempo, en la Facultad de Psicología, que se llamaba todavía facultad en este tiempo, era antes de la reforma, no existía la psicología social. Entonces, yo tuve esta enorme suerte. Llegué a la universidad entonces en el 67, hacía un año que se había asesinado Camilo Torres, que fue el capellán de la Universidad Nacional, y tuve la enorme suerte de vivir los años 70 y 80 en la Nacional, que no es cualquier cosa. Realmente eso me cambió la vida. La universidad me cambió la vida, y la mujer que ven ustedes al frente, Florence Thomas, fue de verdad, nació en la Universidad Nacional.
en la Universidad Nacional y un poco después, yo tal vez volveré a hablar de eso más adelante, y con el grupo Mujer y Sociedad, que fue el fundador de alguna manera de la Escuela de Estudios de Género. Viví los mejores años de mi vida en esta universidad y hablando del grupo Mujer y Sociedad, yo me podría acercar un poco al tema, evidentemente, de las mujeres y de los saberes. Realmente quiero también volver mirando a nuestra rectora actualmente, decirles, yo tengo ahí las cifras, decirles que de 54 universidades acreditadas actualmente en Colombia, solo 5 tienen una mujer rectora. De 54, solo 5. Antonio Nariño, Jorge Tadeo Lozano, Escuela de Ingeniería, Universidad Nacional, y hoy Brigitte Baptiste en la EAN. Muy poquitos, evidentemente, más o menos el mismo porcentaje que las mujeres con un premio Nobel de literatura y que muchísimo más inclusive que las mujeres con un premio Nobel de ciencia. Un premio Nobel de ciencia son 6 mujeres contra 500 hombres, algo así. Y eso nos habla mucho de lo que significa para las mujeres acercarse al saber. Fueron siglos de castigos para una mujer que se quería acercarse al saber. Tú nombraste a Hypatie, pero pues hubo Christine de Pizan y para saltar un montón de otras mujeres en estos siglos que lucharon para tratar de tener acceso al saber, porque cada vez que querían saber, las mujeres nos volvían a mandar a la cocina o en el ámbito doméstico. El lugar de la feminidad no podía ser el lugar del saber, eso era un lugar por excelencia para los hombres. Es que, evidentemente, el saber es peligroso, el saber es revolucionario. Y es decir, tal vez por eso se dice actualmente que las mujeres que saben, que las mujeres que escriben son peligrosas. Y estoy segura de eso. Las mujeres que saben son peligrosas para la cultura patriarcal. Es decir, porque el saber rompe con todo. Y realmente es eso un poco lo que quería mostrar. Y si quieren, más adelante, retomando la palabra después, les daré alguna. Yo quisiera hablarles de 2 mujeres que para mí me marcaron mucho, que son exactamente en este tema de mujeres y saber. Es Virginia Woolf y es Simone de Beauvoir, evidentemente. Es decir, 2 mujeres que para mí me marcaron la vida. Hay muchísimas otras, ¿no? Yo les hablo finalmente de 2 mujeres que no tienen mucho que ver con Colombia, pero que nos cambiaron la vida a muchas mujeres, inclusive del grupo Mujer y Sociedad. Entonces, lo que tal vez sí me cambió la vida, efectivamente, es la Universidad Nacional y particularmente, bueno, primero haber vivido los años 70, 80, donde nos topamos todos los días con todos los grupos de izquierda en esta universidad. No fue cualquier cosa los años 70 y 80, les cuento. Es decir, ahí hay muchos colegas mías que saben de qué hablo. Es decir, cuando queríamos tratar de tomar la palabra a las mujeres, fue muy complicado. Los compañeros nos respondían que primero, pues había un solo tema, era la lucha de clase. Pero cuando uno trataba de explicarles que también había otra lucha y de la mitad de la población mundial que también conocía una discriminación impresionante, las mujeres, en general los compañeros, los camaradas, nos respondía que primero había que hacer la revolución y después de pronto, si tienen tiempo, se ocuparían de nosotras. Bueno, es una caricatura, evidentemente, evidentemente, pero quiero decirles, es lo que sentimos un poco, un grupo de mujeres al final de los 70, principio de los 80, cuando me atrevo a ir a hablar con mujeres de trabajo social, de historia, de sociología, y decirles, hola mujeres, ¿no les gustaría que empecemos a hablar de nosotras en esta universidad tan patriarcal? Porque la universidad era muy patriarcal. Es decir, el saber todavía era muy patriarcal. Y entonces encontré, por supuesto, muchas mujeres que me respondieron que sí, que rico, particularmente en trabajo social, fue tal vez el departamento que más respondió a esta ansiedad de poder hablar de nosotras, y les voy a leer una página y media ahí de lo que significó esa creación del grupo. Estamos en 1985. Ya había empezado a hablar de esto y estar preocupada por la gran ausencia de las mujeres en relación a, no tanto al saber, ya había mujeres, sobre todo en ciencias humanas, había mujeres, por supuesto,
en trabajo social, en enfermería, en odontología probablemente también, había mujeres. En ciencias duras, como se llama duras, porque eso es muy chistoso, ¿no? En ciencias duras, como se llama, muy pocas mujeres. Estamos en 1985, el grupo Mujer y Sociedad se estaba gestando en la Universidad Nacional. Algunas profesoras nos encontrábamos a veces en los corredores de la Facultad de Ciencias Humanas para intercambiar inquietudes en relación con la falta de espacios académicos para discutir sobre el feminismo que ya en otras tierras se enfrentaba y cuestionaba a veces duramente al marxismo, al psicoanálisis y en general a las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Fue en ese momento que conversé con un grupo de profesoras de trabajo social, etcétera, y otros departamentos. Las 6 mujeres, fueron 6 al principio, las 6 mujeres fundadoras del grupo Mujer y Sociedad, empezamos a reunirnos todos los jueves a mediodía en mi oficina del departamento de psicología con una empanada y un yogurt. Eso no es cierto, era con un pan francés y una colombiana. Con mi oficina que muy rápidamente se llamó El Aquelarre, evidentemente, quien hacía estas mujeres reuniéndose todas las semanas ahí de 12 a 2, sin hombres, ahí no había hombres a este momento, que no había hombres en nuestro grupo, hubo algunos hombres y pasaron por nuestro grupo. Para hablar de la cuestión femenina, encontramos pocas resonancias al principio, pero pronto el grupo creció. En pocos años ya éramos 12 las integrantes dedicadas a estudiar semanalmente las grandes temáticas del feminismo. Les leo otro párrafo que dice muy bien qué buscábamos en este tiempo. Necesitamos con urgencia respuestas a preguntas vitales referentes al sentido de nuestra existencia en cuanto mujeres insertadas en un mundo todavía tenazmente patriarcal. También, aunque ese motivo no estuviera muy explícito en los inicios del grupo, todas estábamos habitadas por el deseo de develar los mecanismos sutiles o burdos utilizados para una institución intelectual como la universidad para mantener en su seno, en sus distintas disciplinas y hasta en sus prácticas pedagógicas, tanta dominación masculina. Ya algunas de nosotras habíamos leído El oficio de sociólogo y Los herederos de Pierre Bourdieu y de alguna manera sentíamos la necesidad de entender el modo cómo se constituían y reproducían los conocimientos que había permitido, entre otras cosas, tanta jerarquía académica y tanta misoginia en un centro como la Universidad Nacional, que se decía vanguardia del saber y de las tendencias revolucionarias. Bueno, podría seguir leyendo, hay todo un capítulo entero sobre la creación de este grupo. Todo eso para decirles que ese grupo es lo que me cambió la vida y ese grupo es lo que nos hizo reflexionar justamente mucho sobre qué significaba las mujeres y los saberes, ¿sí? Después, si quieren, yo retomo la palabra para hablar un poco más de este tema que a mí me apasiona, ¿no? No solamente Hipatie, pero Christine de Pizan y un montón de mujeres, es decir, que lucharon impresionantemente, que a veces a razón de sus vidas, ¿no? Es decir, Olympia de Gouges, etcétera, que se guillotinaron la pola, que las libertadoras, es decir, nos hablan siempre de la pola aquí, es decir, de verdad, pero fueron 200 mujeres que fueron libertadoras más o menos, ¿no? Es decir, que ya empezamos a saberlo. Finalmente, la historia, la gran historia con H mayúscula, fue escrita por los hombres, hola. ¿Sí? Y pues, y de verdad, son capítulos que ellos, ¿no? Que ellos obvían completamente, ¿sí? Solamente este año se empezó a hablar de verdad de las libertadoras, que no es solamente la pola, repito, ¿sí? Entonces, pero seguramente en sus colegios y todo eso, cuénteme si no sabían de las 200 mujeres colombianas que asesinaron. No, no. Es decir, tomaron y hablaban también de Manuelita Sanz, como la amante de Bolívar. Manuelita Sanz es una mujer de libertad, de libertaria de una manera formidable, ¿sí? Etcétera, etcétera. Suele decirse, o sea, hay expresiones por ahí en que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Entonces es una expresión un poco rara, pero sí quiero hacer un comentario ya que Florence mencionó a Yolanda. Yo me preocupé un poco cuando Florence estaba agripada y de pronto no alcanzaba a venir, entonces yo buscando bateadores emergentes, me tranquilicé un poco, decía, bueno, Magdalena León podría estar, ¿sí? Y después supe entonces que Yolanda venía también y dije, bueno, ¿sí?
O sea, lo menciono porque hay una cantidad de mujeres que han jugado un papel muy importante acá en la universidad y mencionar una por una, como decíamos, ameritaría, digamos, días enteros para que hiciéramos esa consideración. Volviendo a la frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, yo creo que este no es el caso de Alegría, entonces más bien vamos a escucharte. ¿Cuál ha sido tu vivencia? ¿Por qué se te ocurrió eso en la década del 70 de hablar del medio ambiente? ¿Qué era eso? Bueno, Ramón, gracias por la invitación. Ante todo, quiero contarles que cuando vengo a la universidad me siento tan feliz, porque es que este campus para mí fue mi formación y mi vida. Yo quiero contarles a ustedes que de repente, ¿por qué nació la cuestión ambiental? Yo soy una persona que nació en un pequeño pueblo de Boyacá, Su Merced. Sotaquira es un pequeño pueblo de Boyacá donde pues era muy poquitas personas las que vivíamos en el pueblo, con una civilización más o menos campesina. Me crié muchísimo en el plan de finca de perritos, de animalitos, etc. Entonces esa fue mi niñez, ¿no? En mi niñez campesina. Digamos así, estudié en el Colegio de Boyacá, de Tunja, en separados hombres y mujeres, como era en esa época. Sí, y vas a narrarnos que entonces en las clases de religión decidiste hacer una huelga por ahí. Bueno, algo que era solo para hombres. Yo estoy siempre en promoción para hacer huelgas. Esto es fácil, para mí es sumamente fácil porque desde que yo tuve una mamá que era libre pensadora y un papá que era lo mismo. Entonces mi mamá decía, lo que pasa hoy no pasa mañana, uno tiene que vivir el presente y estar siempre al día, ¿no? Y nos decía, cuente conmigo, mijita, pero siéntase sola. Entonces, fue como la educación que yo tuve. Entré al Colegio Boyacá de Tunja y ahí empezó los problemas religiosos y los problemas de la moral, la virginidad, el pecado original, todas esas cosas. Y yo me fui aburriendo poco a poco hasta que dije, no, esto hay que hacer, es como una revolución aquí en el colegio, y armé la primera huelga en el Colegio de Boyacá. Yo soy una líder política, una líder. Yo no soy una total investigadora, yo simplemente soy una líder que hago lo que me da la gana en el país y que no le pido permiso a nadie para pensar. Ese ha sido como mi lema. Obviamente que cuando entramos ya a la Universidad Nacional, ya yo pasé en todas las universidades, pero me gustó más la Nacional porque tenía prados, y tenía pajaritos, y tenía maticas, pero también tenía la posibilidad de estudiar la carrera que más me encantaba a mí, que era el derecho. Yo quería ser abogada, me volaba de las clases en el colegio a oír las defensas de los penalistas. Yo decía, yo quiero ser abogada, y obviamente que ya tenía en mi mente esa cuestión de poder hacer una huelga, de poderme meter en eso y cambiar las cosas. En esa huelga que hicimos contra los curas que nos daban religión en el colegio, me fue bien. Me fue bien. Pasé al colegio masculino y los hombres me respaldaron. Entonces yo en ese momento empecé a tener una vida mixta. Yo veo las feministas que han trabajado por las mujeres y las admiro. Realmente les tengo como un respeto porque han sido unas pioneras. Yo no he sido feminista, yo tengo un mundo mixto. He trabajado con los hombres, hombro a hombro, y también he tenido el gusto de derrotarlos. Y me encanta derrotarlos porque cuando uno en una campaña derrota a un hombre, pues simplemente se pone furioso, pero derrota a una mujer y se pone a llorar. Entonces, Alegría, te quiero decir una cosa, hay muchas mujeres que no se nombran feministas, pero que tienen una práctica de vida absolutamente feminista. Es decir, yo sí creo que tú eres feminista. No, yo soy así. No sé si feminista o no. Yo no me defino.
Yo no me defino si soy feminista o no soy. Simplemente yo soy así, hago lo que quiero, no pido permiso, pero sí lucho por lo que yo creo, sin pensar si somos hombres o mujeres, por lo que yo creo. Yo me vine a la Nacional y participé absolutamente en todos los movimientos estudiantiles de la universidad contra la invasión de la policía en la Nacional, contra la dictadura de Rojas Pinilla. Me tocó la muerte de Uriel Gutiérrez porque yo estudiaba en la Nacional en Derecho, pero al mismo tiempo estudiaba Filosofía y Letras. Y Uriel estudiaba Filosofía y Letras y estábamos en residencias estudiantiles en la cafetería estudiando, y Uriel se fue para la residencia de él a sacar unas fotocopias que necesitaba, y por el camino lo mataron porque había entrado la fuerza pública a la universidad. Entonces, a una universidad no tiene por qué entrar la fuerza pública. Uno de la universidad está pensando, está investigando, pero no está matando. De ahí en adelante ya surgió el movimiento estudiantil en el cual participé permanentemente. Tuve 5 veces en la cárcel. Una de ellas me rompieron un policía una clavícula por estar enfrentada a la policía. Pero entonces hicimos un liderazgo en la universidad. Cuando yo llegué de Tunja a Bogotá, no me pasó lo de Flores, que llega de París a Colombia. Oiga, yo llegué del campo, yo llegué de comer mazamorras chiquitas a su merced, de trabajar con los campesinos, y llegué aquí, me daba miedo pasar las calles, porque yo no sabía pasar las calles con tantos carros. Yo llegué así, y llegué a la universidad a un curso de 30 compañeros y 4 mujeres. Pero ríense ustedes la calidad de tipos, unos encantos. Siempre respaldando, siempre ayudando. Llegó un momento en que los mismos compañeros me eligieron a mí su representante en la Facultad de Derecho porque les gustaba lo que yo hacía y lo que yo decía. En todo caso, yo me formé en mi Universidad Nacional. Y mi lucha grande en la universidad, y ha sido, y lo he dicho cada vez que vengo a la universidad, que me invitan a los estudiantes a hablar, les digo, la universidad es un sitio donde uno va a aprender cosas, pero no va a aprender para el mercado. A mí no me forma para ir a competir para el mercado. A mí me forman en la universidad para tener algunos conocimientos y volar y hacer lo que yo quiero colectivamente. Yo tengo una mentalidad colectiva y los líderes debemos tener una mentalidad colectiva en lo cual uno no está pensando en sí mismo, sino pensando en su entorno, pensando en la colectividad. Entonces, pues con este liderazgo en la universidad, también después me tuve que enfrentar a cosas afuera, en la política, y como ustedes saben, el pueblo de Bogotá me eligió concejal de Bogotá y luego parlamentaria durante 16 años, en donde tuve que trabajar por los problemas del país. Hay cosas en la universidad que me parece que deben cambiar y me ha gustado mucho aquí la intervención de mi compañera, porque la universidad se tiene que salir de las aulas en donde se comunican los investigadores entre sí, para salir directamente a cranear el país, a dar sus conocimientos para solucionar la problemática del país. Entonces, la lucha es cómo sacar la universidad de esos nichos en que se comunican permanentemente los unos con los otros para tomar parte en las decisiones de un país. ¿Por qué me volví ambientalista? O yo he sido ambientalista siempre porque he estado dentro del entorno de la naturaleza. Yo terminé mi carrera de Derecho y cuando fui al Parlamento, yo siempre estaba pensando que por qué el derecho siempre estaba encaminado hacia los seres humanos y las posibilidades de los seres humanos entre sí, el respeto del ser humano por la vida, el respeto del ser humano por la propiedad, las obligaciones de los seres humanos en materia laboral, todas esas materias, pero estaba muy lejos el entorno, estaba muy lejos la naturaleza en sí. Entonces yo empecé a pensar cómo
¿cómo hacíamos para que legisláramos en alguna forma para que el ser humano tuviera obligaciones con su entorno, con lo que tiene, con la vida, con los recursos naturales que son el insumo del desarrollo y que tienen un valor? Es por eso que yo empecé una lucha ambiental dentro del Parlamento colombiano, en donde no existían los conocimientos ambientales. Ustedes saben cómo es el Congreso, cómo son los políticos y cómo no van más allá pues, de su interés personal. Pero ya cuando uno habla del medio ambiente, tiene que hablar de un interés general con una ética, que quiere decir que el interés general es la conservación de la naturaleza, de lo que nos rodea, para tener una vida satisfactoria y darle esa misma satisfacción en las mismas condiciones a las generaciones que vienen. Esta es una cosa totalmente distinta al pensamiento inmediato de riqueza a toda costa. Es un pensamiento mucho más general hacia las generaciones. Entonces, es por eso que hoy vi en El Espectador el titular del Tayrona. Mi primer debate ambiental en el Congreso fue el Parque Nacional Natural Tayrona, hoy nuevamente en la palestra pública, porque es una belleza natural increíble y hoy está precisamente nuevamente en peligro. ¿Cuántos? 50 o 60 años que yo hice ese debate del Tayrona, y empezó el debate. Mi primer debate ambiental fue la protección del Parque Tayrona. Logramos el parque, ganamos ese debate del Parque Tayrona, y después vinieron todas esas conferencias internacionales sobre el desarrollo humano sostenible desde Estocolmo, y yo estaba en el Parlamento colombiano cuando llegó la conferencia de Estocolmo. Entonces vi cómo muchos países del mundo se unían alrededor de una política ambiental en los diferentes países, en donde hubiera una codificación y donde hubiera una jurisdicción especial para proteger el entorno. Y es así como se hizo la primera ley ambiental del país, es la ley 23 de 1973, la hicimos con 4 parlamentarios, entre ellos estaba Marianito Ospina Pérez, el hijo de Ospina Pérez, que era ambientalista, y unos cuantos más. Hicimos la primera ley 23 de 73, y de ahí nació la codificación ambiental. Pero la cuestión ambiental no es solamente una codificación. La cuestión ambiental es una lucha permanente. Y yo voy a marchar, compañeros, voy a marchar. Ahora, el 21, voy a marchar por la vida, por la naturaleza y por un correcto manejo de los recursos naturales. Entonces, si uno es líder, si uno es luchador, ¿por qué no decir que si la universidad le enseñó algunas cosas, uno puede hacerlo? Y una muestra gratis de cómo uno puede hacer las cosas es cómo le puedo presentar al país toda una legislación ambiental desde el año de 1972, que empezó la codificación 73, hasta nuestros días, y la última ley, que se llama la Ley Alegría, que es la ley de ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, esa lucha ambiental hay que hacerla, hay que seguirla, porque si bien estamos luchando desde hace mucho tiempo, el entorno está mal. Ustedes han visto cómo vienen desapareciendo las fuentes de agua, ¿no? Cómo vienen desapareciendo los bosques. ¿Qué está pasando con el equilibrio del país? ¿Cómo estamos desenfocados en un desarrollo? En el sentido que el desarrollo sea un producto nacional bruto o neto, como quieran, en donde el enriquecimiento es lo que lleva a las naciones a montar los productos nacionales.
En este momento yo veo en el periódico cómo el presidente de la República dice, no, y el ministro de Hacienda dice, no, es que hemos subido, mire cómo estamos en el punto no sé qué 3 del Producto Nacional, pero ¿dónde está la felicidad de la gente? Estamos midiendo el Producto Nacional por la cantidad de dinero que podemos tener, pero no por la igualdad de oportunidades, por la igualdad que debemos tener todos en los medios de producción del país y por la infelicidad en que vive mucha gente. Entonces, sí somos felices, si tenemos mucho dinero somos felices, pero ¿cuánto vale la felicidad? La felicidad no tiene precio, no tiene precio, como tampoco tiene precio la vida. Yo voy a marchar por la vida. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, nuestra naturaleza y nuestro país y nuestro entorno. La naturaleza ha sido invadida por el extractivismo. El extractivismo del cual vivimos nosotros está causando una herida muy grande en la piel de la tierra. Toda esta minería, todo esto es lo que está pasando, la guerra, la propia corrupción, todo eso está afectando el entorno en el cual vivimos. Y la vida. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale 10 años de existencia humana? Cuando lo podemos restar por contaminación ambiental del aire, ¿no? Entonces, luchamos por la vida. Eso es una lucha que va más allá de las luchas de género. Te quería contar algo porque me Perdón, tan lindo que tú pero lo que tú Florence, dices. porque yo quería decirte No, que sí. esto va más allá de género, No, esto va por supuesto, hacia todos. Por supuesto, no, te quería solamente decir, cuando tú hablabas de la felicidad, me gustó mucho, y te quería decir que en un mundo hay un pequeño país que se llama Bután, que tiene un ministerio de la felicidad, y donde no tienen el Producto Mundial Bruto en 20% de eso, es un producto mundial ellos tienen un producto, interno de la felicidad, y es bellísimo. Evidentemente es un minúsculo país perdido por ahí, no sé muy bien, pero es decir, es muy bonito porque tú recuerdas eso, efectivamente deberíamos tener un ministerio de la felicidad. Claro, Floren, pero te digo, pero es que Mira, el mundo tiene que girar, el mundo tiene que girar hacia eso. El mundo tiene que girar hacia que su gente, ¿y cuánto la gente es feliz? Cuando yo digo, no se necesita tener tantos gustos, tener tantas cosas, porque si uno tiene lo elemental, tiene agua pura, tiene aire puro, tiene esto, pues uno es feliz. Alegría, uno fíjate no necesita tener un carro último modelo para ser feliz. Sí, que eso que mencionas, Dime. y lo voy a copiar de algo que le escuché a Florence en alguna ocasión, cuando se decía que Colombia era uno de los países más felices del mundo o algo así. Florence, creo, si te distorsiono, me precisas, decías en alguna ocasión que la gente colombiana es alegre. Sí, entonces sí te interpreté bien, que eso es bien diferente. Bueno, muy yo no quiero tomarme aquí mucho tiempo, pero yo creo que hay de esta reunión deben salir unas reflexiones sumamente serias respecto al futuro de la humanidad. No el futuro de las mujeres solamente, no el futuro de la humanidad. Nosotros somos un mundo mixto. Y en el caso mío yo tengo que darle las gracias a los hombres porque los hombres son los que me han elegido. Yo fui presidenta de la comisión, octava de la Cámara porque los tipos votaron por mí porque no había sido una sola mujer ahí. Fui presidenta de la comisión quinta y la comisión de ética cuando fue el proceso de Samper. Yo era la presidenta de la comisión de ética del Congreso. Entonces, ¿quién lo elige a uno? Pues es que hay que tener yo creo que esa cosa de los hombres respecto a las mujeres, a no dejarlas salir adelante, es que son súper cobardes.
es que son cobardes, que son asustados, ¿no? Es que le tienen miedo a hacer las cosas, pero vea una cosa de las mujeres, Flores, de los hombres. Los hombres lo siguen a uno, mire, si hay una cosa muy interesante es que uno habla con ellos y son hasta sumisos, y colaboran, y caminan con uno, y votan por uno, y son chéveres, y son buenos compañeros, además uno puede bailar con ellos, hacer el amor, no, pues es una maravilla. Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que no podemos abandonar este recinto sin ver el papel de la universidad. La universidad no puede ser solamente el sitio de los investigadores que se dicen cosas bonitas entre sí. La universidad tiene que salir y tomar parte en las decisiones de Colombia. Una muestra es, con esta cosa de la paz, que yo estuve en Cuba en La Paz, estuve en esta cosa de conversaciones de la paz con los guerrilleros allá hablando de medio ambiente. Y metimos cosas, los ambientalistas, llevamos 11 puntos y logramos meter 11 puntos en lo que finalmente se firmó, ¿no? Pero entonces yo lo que digo es, tenemos que hacer eso. Y la Universidad Nacional, oiga bien Ramón, la Universidad Nacional participó activamente, intelectualmente, valiosamente, en todo esto de la paz. Y fíjense en cómo la universidad se sacudió, y en ese momento fue básico, porque yo cuando estuve allá en la reunión con las guerrillas, se notó ese interés por el medio ambiente, pero además mencionaban siempre lo que la Universidad Nacional había dicho, lo que el papel de la universidad ha sido muy bueno en este sentido. Pero hay que seguir. La universidad no puede estar agazapada. La nacional no puede ser lo último, no puede ser el último escalón bajo de las tomas de decisiones de Colombia, porque la nacional hoy por hoy es el sitio más brillante, donde hay gente más importante, donde realmente podemos participar para hacer de Colombia un mundo mejor. Pues esa es mi posición, porque soy ambientalista, porque voy a marchar y porque creo que todos nosotros tenemos la obligación de proteger nuestro entorno. Afortunadamente ahora la naturaleza es objeto de derechos. Mire, cuando yo estaba empezando esta cuestión ambiental, todo el mundo me decía, no sé, que está loca, es que fuma marihuana, es que se va para el Parque Tayrona, allá se va con no sé quién. Y se hace, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que se hace camino al andar, como dice la canción. Cuando nadie hablaba de esto, cuando solamente había una ley ambiental, cuando logramos organizar un ministerio, un sistema nacional ambiental, cuando le entregamos al país toda una legislación, toda una codificación, pero además una conciencia ambiental de mi país, en la cual todo el mundo siente el ambiente, todo el mundo colabora, todo el mundo sale, ¿no? Entonces, yo digo, pues bueno, cuando uno empezó que no había nada, y ahora puede dejar una herencia para sus hijos y por lo menos esa semilla de lucha. La nacional debe ser una semilla de lucha, de personas que se imponen, de personas que llevan su pensamiento al país, porque es la semilla de Colombia. Adoro mi universidad, sí. En este momento yo soy directora de una fundación. Alma, yo inventé una fundación en el año 85. ¿Por qué me inventé la fundación? Yo trabajaba mucho con Carlos Lleras, que fue como un amigo mío grande. Entonces me dijo un día, Alegría, mire, usted es muy importante su cuestión ambiental, pero no va a estar en el Congreso, entonces haga algo donde no la saquen a patadas. Entonces hágase una fundación. Y hice la fundación, es la Fundación Alma, tiene 32 años, estamos trabajando. Y en este momento yo quiero contarles mi triunfo de la semana pasada. Nosotros trabajamos con los pescadores, así como tú trabajas con las mujeres de los sectores populares. Yo trabajo también con los pescadores.
con los pescadores y con ellos estoy defendiendo el río Magdalena, que quieren acabar con el río Magdalena, ¿no? Y la semana pasada logramos que después de un gran trabajo con los pescadores del río Magdalena, estamos trabajando con toda esta gente, logramos que el Ministerio de Cultura reconociera las prácticas y la cultura del pescador artesanal como parte del patrimonio cultural del país. Eso fue lo que les puedo contar que se hizo la semana pasada, porque yo soy pescadora, me encanta pescar, pero también ando trabajando con ellos en el campo, en el monte, con mis pescadores, y en este momento puedo decirles que es una parte del país que yo pienso que debemos pensar en ellos. Mire, los campesinos existen, los campesinos se agrupan, los campesinos salen a pelear sus derechos, no, los estudiantes, pero el pescador es invisible. El pescador no sale, el pescador no está organizado y el pescador no tiene tierra y el pescador no tiene pesca. Y es mucha gente que va a desaparecer. Es mucha gente, son miles de personas que los ríos están contaminados y no tienen con qué comer, no tienen subsistencia, son invisibles, no están en el plan de desarrollo del país, no existen. Entonces, en este momento yo le cuento a mi universidad con toda la emoción que esos pescadores van a ser patrimonio cultural de la nación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahora hacemos otra ronda. Mira, a ver, Alegría hacía un llamado general sobre la proyección y el papel protagónico que debe jugar la universidad en muchos ámbitos de la problemática nacional. Pero tú eres uno de esos casos. Hacia el año 2002, si no estoy mal, o sea, aquí están algunos de tus libros, pero si no estoy mal, algo que yo leí, que tú habías escrito sobre un proyecto de educación superior para el posconflicto o algo así. Creo que leí el libro que era. Yo aprovecho también para decir por qué voy a marchar yo. Yo voy a marchar por todas las 11 puntos que están acogiéndose a la gente para marchar, pero especialmente por el derecho a la vida, porque los asesinatos que ha habido de los líderes sociales, de los indígenas, a quienes ya les conté que yo amo profundamente, los están matando. Y la naturaleza empieza por los seres humanos. Ahí, para poder disfrutar del medio ambiente, del verde, de los ríos, de los mares, los seres humanos tenemos el derecho inalienable, la libertad absoluta de vivir todos, aunque no estemos de acuerdo con el pensamiento del otro. Entonces, recogiendo lo que, excelente exposición que tú hiciste, quiero comentarles que la primera marcha a la que yo fui fue por culpa de ella y me quedó gustando. Entonces voy a todas. Cada día cuando se amanece, me digo yo, ¿qué marcha hay? Pues, que sea por la defensa de la vida y por la defensa de los derechos, por eso. Entonces, ella fue la que me indujo a mí y te lo agradezco. Nunca habíamos tenido la dicha de estar juntas. Hoy aprovecho y le doy gracias a la vida de poder agradecerte a ti por la lucha que tú diste por la isla Salamanca, para defenderla, por lo del Parque Tayrona. Entonces, gracias y te felicito. Me felicito y me congratulo con el pueblo colombiano porque tú lideres esa defensa del medio ambiente y el derecho al buen vivir y al vivir feliz. Como chisme, y siguiendo lo de la felicidad, pues les cuento que la cátedra que más audiencia tiene y que más estudiantes se inscriben aquí en esta universidad, tenemos al profesor que la ha adelantado, que es por el derecho a la vida, por el derecho a la diferencia, porque la exclusión, porque la tragedia humana logre
superarse es John Harold Estrada. Está aquí con nosotros, él es el profesor que ha sido considerado, todos, muchísimos han sido premiados nacional e internacionalmente, pero John Harold salió evaluado como el mejor profesor porque era capaz de atraer a los estudiantes para que sean felices, para que puedan vivir. Y aunque no me gusta la vida, ni el modelo, ni el imperio gringo, no norteamericano, la cátedra también más asistida, más oída y donde más se inscriben estudiantes en Harvard es una cátedra que se llama la Cátedra de la Felicidad. Entonces es una cosa que debe invitarnos. Claro, eso hay que desmenuzarlo, hay que saber qué es felicidad, qué es la alegría, qué es bailar, qué es hacer. Pero fundamentalmente yo sí creo es amar nuestros pobladores. Fals Borda, recogiendo lo que yo había dejado en suspenso, fue nuestro otro gran amigo, cómplice y todo, como dice el poeta, y en la calle, codo a codo, fuimos más que dos. Fals Borda fue el profesor que hizo el lanzamiento del libro que el profesor Ramón está anunciando, fue el que nos enseñó, leímos su obra de la historia doble de la costa para pescadores, para el hombre icotea, para la ciencia popular, para la ciencia anfibia. Duró meses, años con los pescadores de los ríos, de la costa, para él entender cómo sobrevivían, cómo vivían y cómo esa ciencia popular que él la llamó es tan rica, es un mundo tan extraordinario que la Universidad Nacional no puede desperdiciar. La universidad sí se acerca y se ha acercado y ha trabajado con los sectores marginalizados, que no marginados, porque es a la brava que los han desplazado, a la brava que viven las condiciones que viven, pudiendo vivir felices y pudiendo tener mínimo la satisfacción de las necesidades básicas, no el carro, no el paseo, no el diamante, exacto. Ser feliz implica tener las necesidades básicas, no ser excluido, tener los derechos que los ciudadanos tienen en algunos sectores, todos y demás. Entonces, este profesional que fue una creación colectiva, pero que aquí nos echamos al hombro, César Junca, psicoodontólogo, y yo me volví odontopsicóloga porque hablo de Freud y de la mente como si hubiera estudiado, pero es por lo que él me sopla y me enseña. Nos echamos encima construir una propuesta universitaria de educación para la paz. Eso fue exactamente hace 17 años, terminamos el documento que lo tenemos aquí en este libro, que la universidad, la FODUNU, ACFO, que es una asociación de facultades de odontología, nos lo financió. Entonces pudimos publicar ese pensamiento, esa idea. Pero ese nuevo profesional de la vida, de la paz, del amor, de la felicidad, de la calle, lo iniciamos con lo que ya les conté. No se ha logrado aún porque en la universidad es muy difícil crear una carrera, que era lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos un profesional de la vida comunitaria, un organizador para que compartiera con los sectores populares, marginalizados, pobres de solemnidad, desplazados, desescolarizados, desempleados, trabajar con ellos para conseguir condiciones de vida y de salud, pues como se lo merece todo el mundo y más los que nunca lo han tenido. Entonces veíamos que la guerra era terrible, aunque nunca nos ha caído afortunadamente toneladas de bombas que matan,
como lo que acaba de pasar en el Caquetá, ¿sí? Salvaje, y los indígenas, etcétera. Es que es muy doloroso. ¿Cómo pueden decir que Colombia es un país el más feliz del mundo después de esta tragedia que estamos viviendo? Por eso voy a marchar, por el derecho a la vida y a la paz, para que los acuerdos se cumplan. Nunca han podido, pero de como sea, o anular la Comisión de la Verdad o acomisiar la Jurisprudencia Especial para la Paz, atacan, destruyen, calumnian. Castro ya se murió, Chávez ya se murió. Entonces el castrochavismo es el culpable de todo lo que pasa aquí, según esos sectores destruyen. ¿Cómo? Entonces ahora, como ya se les murieron los malos para ellos, para el terrorismo, entonces se inventaron que los terroristas los formaron y los forman en el foro de Sao Paulo pasado y que están aquí sembrando la tragedia. Claro que yo sé que todos los que estamos aquí afortunadamente tenemos claro eso. Por eso es que la universidad tiene que salir del claustro, de las aulas, para que, como decía tan de forma magistral Alegría, no nos hablemos entre los pares únicamente, sino la maravilla. Mire, yo les cuento, yo me enriquecí intelectualmente, espiritualmente, aprendí a darle gracias a la vida de tener lo que tengo y de ser lo que soy con los sectores populares, porque supe entender y dialogar y descubrir lo que subyace a las prácticas sociales, el inmenso mundo que hay por fuera de esta área. Esta área es importante, es divina, pero tiene que salir a servir, a ayudarle, a apoyar, a dialogar respetuosamente con los sectores populares, o se va a acabar la universidad. Porque el día que, como van las cosas, la universidad no pueda seguir funcionando, el país se paralice. Es lo único que hace que la Universidad Nacional viva muchísimos años eternamente, que no creo en esa palabra, pero digamos, para poder decir algo, es que el pueblo nos sienta tan de ellos, porque se abren las puertas de la universidad. Las borremos, aunque no existan, para poderle brindar a la mayoría del pueblo colombiano todo ese conocimiento, esa ciencia, esa tecnología, esas experiencias, y poner a dialogar los saberes de los sectores populares con los conocimientos que se producen y que tenemos aquí. Que los odontólogos seamos capaces de resolver la salud oral de la mejor forma, besando al otro, depositando nuestros labios en los labios del otro, que es como uno es capaz de reconocer al otro y no ser solamente para uno. Mira, muchas gracias. Y a este final que decías de poner los labios sobre los labios del otro, es una de las 400 y tantas columnas de Florence en el periódico, ¿sí? Que fue excelente, que salió en su momento cuando Claudia López pues besó emotivamente a su pareja, que no sabemos todavía por qué, pero Florence rescató eso de que se escandaliza a la gente pues del llamado que tú estás haciendo. Dentro de las muchas columnas de Florence sobre este tema que nos convoca hoy, de mujeres y saberes, hay una también de estas salidas en falso que suelen tener algunos de nuestros machos no siempre sumisos, sino con unas impertinencias y unos irrespetos tremendos, como recientemente alguien, director del SENA, refiriéndose a una mujer que estaba al lado de él y quería ilustrar como gran ejemplo, ¿no?, del papel que desempeña el SENA y da cabida a las mujeres, de que esta negrita que está aquí bien hubiera podido ser una prepago, pero optó por algo así, o como un funcionario por ahí de nuestra federación de fútbol o de un equipo o algo así, haciendo referencia al equipo femenino
entonces decía que eso había que acabarlo porque eso era una cuna de prostitución, de lesbianismo, de no sé cuánto. Bueno, puso toda una serie de características allí a las jóvenes dedicadas al fútbol que motivaron a que Fonarse escribiera, pues si es así, todas somos putas, y lo escribió allí en el periódico y eso lo disfrutamos muchísimo. Entonces vamos a retomar el tema de mujeres y saberes. Entonces, Florás, por favor. Bueno, de verdad, escuchando estas dos mujeres me parece muy bello porque es el tema que vinimos a discutir aquí, un poco escuchando a Alegría cómo fue su inicio hacia el saber, viniendo de un pueblito chiquito de Boyacá, lo que tuvo que luchar seguramente, tal vez ya ni se acuerda de tanto lo tuvo que luchar para poder acercarse al saber, o tú también con todo lo que te ha tocado descubrir para trabajar con los sectores populares y todo esto. Yo creo que estamos en el tema de todas maneras, pero yo quisiera retomar un poco esta historia de las mujeres en el saber, porque me parece un tema súper interesante y que nos hace tomar conciencia también de la fuerza del patriarcado. Es decir, yo no compartiría todas las ideas tuyas sobre los hombres, me parece que sí hay unas cosas fundamentales. Yo estoy de acuerdo contigo que son seres de una fragilidad inmensa, es decir, por eso nos temen terriblemente ahora, porque estamos ya un poco empujándolos para que también nosotras tengamos espacio hacia el centro, que para ellos es tenaz, es decir, es perder, evidentemente espacio de poder, ¿sí? Entonces yo quisiera decirles una cosa, había una vez yo encontré un graffiti anónimo que me parece muy bello, que dice, las mujeres son las mujeres que hablan, no reclamamos el derecho a meternos en la historia, pues siempre hemos estado en ella, solo queremos reescribirla. Y es lo que estamos tratando de hacer las mujeres, reescribir la historia. Entonces le voy a leer 2, 3 cositas cortas sobre un tema que había trabajado mucho en un momento, no tanto en un momento, hace poco de hecho. La historia de las mujeres y sus saberes nunca hicieron parte de la historia oficial. Solo hoy estamos iniciando su recuperación y cuando digo solo hoy, quiero decir solo hace algunos más de 60 años. Sí, estamos descubriendo por fin, poco a poco, los aportes de las mujeres a esta historia de la humanidad, una historia todavía en gran parte huérfana de sabor femenino, desprovista de miradas femeninas y por consiguiente carente en gran parte de sentido vital, lo que mostraban ustedes, es decir, el sentido vital de pronto son las mujeres que lo pueden, es decir, que tienen otra manera de habitar el mundo, evidentemente, no habitamos el mundo de la misma manera que los hombres, creo que, no sé si estás de acuerdo, si están de acuerdo con eso, pero me parece absolutamente fundamental. Durante siglos, nuestro rol, nuestro lugar, definido por una cultura de hombres que se apoyó sobre el pretexto magistral de nuestra anatomía, fue durante milenios el de reproductoras de la especie, administradoras del ámbito privado, y nuestras únicas fecundidades eran del orden de lo biológico genealógico. Éramos dadoras de vida y eso nos debía satisfacer porque eso satisfacía a los hombres y la cultura que se habían inventado. Y para esto fue necesario hasta fetichizar y sacralizar la maternidad y los lugares de ella para negar a la mujer en su alteridad y por consiguiente su peligrosidad. Mientras tanto, ellos escribieron la historia y la escribieron en masculino, invisibilizando, ocultando o mutilando nuestros aportes a la cultura. Eran los tiempos de la famosa afirmación de muchos antropólogos, la mujer es a la naturaleza, lo que el hombre es a la cultura. Imagínense eso. Y eso lo dijo Lévi-Strauss. Nada menos, nada más. Es que durante siglos la historia de las mujeres fue una historia de esclavitud y de cadenas, tan reales como mentales, de cinturones de castidad, o sea, de control de la sexualidad, de hogueras, de violaciones, de abusos, de humillaciones. Cada vez que dábamos un paso adelante, nos los cobraban. Cada vez que queríamos decir algo, nos mandaban al patio de atrás, a la cocina, al costurero, mientras ellos ordenaban y administraban el mundo. Afortunadamente, siempre supimos encontrar lugares de resistencia. Pienso, por ejemplo, en los aquelarres de la Edad Media, en los cuales se refugiaban mujeres tildadas de brujas, los ashram en la India, los beguinatos en el norte de Europa, entre otros lugares. Y no hace mucho, los lavaderos de los pueblos donde las mujeres se reunían para lavar la ropa y en los cuales circulaban sus voces, hecho que les permitían construir redes lejos de los hombres.
Fuimos esclavas, putas, doncellas, damiselas, damas, mi señora, mi niña, mi doña, mi reina, la niña de mis ojos. Ay, tenaz eso. Fuimos hechiceras, brujas, lloronas, vírgenes, santas, señoritas, mademoiselle, madame, la hija de, la señora de. Fuimos madres, madres y otra vez madres. Y cuando teníamos el vientre redondo y pleno, nos llamaban mi santa madre, para imposibilitar nuestra erotización, para matar nuestro deseo, para silenciar nuestras ansias de más caricias. Nos llenaron de iros e iras para vaciarnos de deseo. Nos hicieron creer durante siglos que nuestra anatomía era nuestro único destino. Y no solo así lograron transformar nuestra maternidad en fatalidad, sino que mutilaron la cultura de nuestras voces, de nuestra escritura, de nuestras ideas y de nuestros saberes particulares que solo excepcionalmente pudieron tener ecos. Es así como habitamos un muy largo silencio. Nuestra lucha para saber lo que nadie quería saber, nuestra lucha para el saber fue heroico. Y para dar riendas sueltas a ese deseo de saber que intuían las mujeres como único camino para ser, a muchas les tocó vivir escondidas, volarse, casarse con Dios. Acuérdense de la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, porque qué dulce la celda propia del convento, qué dulce poder tener acceso a una biblioteca, qué dulce el rezo obligatorio y la confesión si permitían unas horas de meditaciones, de lecturas, de soledad y de encuentro consigo misma. Para abrirle camino a este deseo de saber a cuántas mujeres les tocó disfrazarse de hombres, cambiar de apellido, George Sand, que de hecho se llama ahora Dupin, cambiarse de apellido, arriesgarse a las prácticas de brujerías, de hechicera, de curanderas, de parteras, a cuántas les tocó vivir en aquelarres y reanimar el fuego de las hogueras que calentaba su piel y su mente, o domar la serpiente de la sabiduría que dormía en ellas. Porque ya sabían que de alguna manera el reconocimiento de la historia de las mujeres estaba atravesando por su acceso al saber, a la palabra, al arte, pero también el reconocimiento paulatina de la manera específica que tienen ellas de habitar el mundo y de actuar sobre él. Yo no voy a leer todo porque eso es muy largo, pero yo quería también recorrer 3 o 4 mujeres de las cuales ya el profesor Ramón habló. Por ejemplo, para quedarnos en los grandes mitos, yo quería hablar un poco... Sí, para los grandes mitos, yo resalté algunos mujeres que fueron absolutamente importantes para abrirnos el camino, pero casi inclusive de algunas mujeres mitológicas. Para quedarnos en los grandes mitos filosóficos, que veía también la Diotima de Mantinea, esta profilósofa, quien, según el relato del banquete, inició a Sócrates en los misterios del amor o a la sabiduría del amor, que era equivalente al amor de la sabiduría, o sea, la filosofía. Que veía la María Magdalena o María de Magdala, que por medio de un inmenso amor a este extraño hombre nombrado Jesús de Nazaret, tuvo un papel de primera importancia entre los discípulos, que nunca fueron 12, sino por lo menos 13 o 14, con la presencia de mujeres, etcétera. María Magdalena, sigo. Que veía Hipatie, que en los inicios del siglo V enseñaba las matemáticas y la filosofía en Alejandría. Sabios y jóvenes de las 4 esquinas del mundo conocido asistieron a sus clases hasta que el obispo Cyril, otra vez la iglesia, la hizo asesinar, recordando al mundo que el principio de ver de las mujeres era el de callar. Ella fue una científica. Sin embargo, las primeras mujeres científicas de la cual oí hablar yo desde Francia fue Marie Curie, 15 siglos más tarde. ¿Cómo olvidar las parteras, las curanderas y las brujas de la Edad Media? ¿Cómo no citar las primeras maestras, artesanas y comerciantes de las jóvenes ciudades de la Alta Edad Media? Y qué bella Christine de Pizan, en el joven renacimiento, con su obra La cita de las damas. Christine de Pizan es un ejemplo extraordinario, siglo XV, ¿no?, que decidió que podía vivir de su escritura. Es decir, ella se volvió viuda muy rápido, tenía 2 hijos y pues le proponían volver a casarse, entrar en el convento, todo lo que ustedes quieren. Ella dijo, no, yo voy a tratar de arreglármelas solas y de escribir. Y Christine de Pizan escribió una obra que se llama La cita de las damas, cuyo éxito fue europeo, en los cuales nos relata lo rico de construir la estima de sí misma cuando uno es mujer. Que veía la historia de Artemisia, la joven pintora del siglo XVII. En fin, podría seguir así contándoles miles de historias de mujeres transgresoras por romper antes de tiempo la metáfora de feminidad, mujer igual madre. Madre abnegada, madre callada, madre reproductora de la especie, madre llena de hijos y vacía de ideas y deseos. Esta tenaz metáfora, y utilizó el concepto de tenaz por su impresionante resistencia.
que construyó para ellas una cultura de hombres que no estaba dispuesto en quebrantar la hegemonía de la palabra y del saber masculino. Bueno, así sigo durante, pues son 20 páginas, voy a leer, pero lo que quiero decirles es que también dentro de estas mujeres también hay dos que, por lo menos en el grupo Mujer y Sociedad, fueron muy importantes. Fue evidentemente Virginia Woolf, esa gran mujer que escribió un libro que se llama Una habitación propia, que nos hizo entender que efectivamente para poder tener acceso al saber, para poder escribir, ¿sí?, tocaba tener mínimamente un cuarto propio y alguna independencia económica. Evidentemente, es decir, visto la domesticidad, la maternidad, lo que significaba para una mujer que quería acercarse al saber en estos tiempos, era absolutamente necesario tener una habitación propia. Una habitación propia que no es tanto la parte física de la habitación, era aquí la habitación propia, era subjetivamente reconocer que uno podía luchar contra la metáfora de mujer igual madre y empezar a iniciar otra cosa. Y Simone de Beauvoir, hay una cosa muy, muy bella de Simone de Beauvoir que poca gente recuerda, es que ella, de hecho, ustedes saben cómo vivió, era una mujer de la fuera que escribió todos sus libros y todo en los cafés de París. Ella no quiso ser dueña de nada, compró finalmente un apartamento muy viejo allá, es decir, ella vivía afuera, es la mujer de la fuera, encontrándose con Jean-Paul Sartre en los cafés de París. Y Simone de Beauvoir decía a veces, ella evidentemente no tuvo hijos, muchas de las mujeres que quisieron acercarse al saber decidieron no tener hijos. Muchas escritoras del siglo XIX y XVIII inglesas, Emily Bronte, las hermanas Jane Austen, las hermanas Bronte, sí, todas estas mujeres decidieron no tener hijos, como Virginia Woolf y como Simone de Beauvoir. Es algo que es importante pensar eso, ¿no? Es decir, y Simone de Beauvoir decía, no es tanto la maternidad en sí que rechazó o que criticó, son las condiciones culturales que rodean a la maternidad. Y evidentemente es eso. Y lo entendimos muy rápidamente. Sin embargo, evidentemente, para que no se asusten, todas las mujeres del grupo Mujer y Sociedad tuvimos hijos. Pero pues, de tal manera sabíamos lo que significa eso y sobre todo lo que significó eso en el pasado. Actualmente les quiero decir, para terminar, que hay un libro bellísimo que estoy leyendo, ni siquiera lo terminé, que se llama Contra los hijos, que es una cosa muy dura para Colombia todavía, porque todavía en Colombia mujer igual mamá, es decir, a pesar de que hoy se está rompiendo y por supuesto que hoy es mujer igual sujeto social de derecho, como lo muestran estas mujeres tan bellas, un sujeto social de derecho y si acaso quiere madre, pero eso es una opción entre 20.000 otras. Es decir, cómo es difícil eso para hacer aceptar eso a la cultura colombiana, ¿no? Es decir, y eso lo han hecho realmente las feministas, romper esta metáfora de mujer igual mamá para construir mujer es igual a sujeto social de derecho, gracias a las luchas como ustedes o gracias a las luchas de muchas mujeres, ha sido un trabajo inmenso. Es para que no nos olvidemos la historia. A mí me gusta mucho volver a la historia de las mujeres, es decir, y de los saberes es una historia apasionante, que pues tal vez se inicia con Eva. Eva es la primera feminista de todos los tiempos. Es decir, evidentemente, Eva rompe con todo, ¿sí? Y se acerca al árbol del saber, imagínense. Ella sabe lo que le va a costar eso. Y muerde la manzana, mientras este bobo de Adán está durmiendo debajo de un árbol. Es decir, muerde la manzana y sabe perfectamente lo que le espera. Pero Eva es la primera feminista de todos los tiempos, una feminista mítica, evidentemente. Es la primera transgresora que tenemos que recordar siempre, ¿sí? Es decir, es Eva que nos abrió el camino, ¿sí? Claro, conociendo el bien y el mal, y lo pagamos todavía. El pecado de Eva lo estamos siguiendo pagando, ¿sí? Pero bueno, yo voy a dejar la palabra para... Yo quiero decir dos cositas después de la excelente expresión cultural e histórica de Florence. Es esto, volviendo a mis mujeres indígenas y a las mujeres del sector popular, voy a contar dos anécdotas que el profesor Ramón me dio permiso de contar. Entonces son las siguientes, obediente. Entonces, yo soy sumiso. Es esto. Cuando en varias oportunidades fuimos a los resguardos indígenas en esta propuesta del nuevo profesional, pues la gobernadora del resguardo Ricia Las Delicias
una mujer encantadora, físicamente muy grande, con su manta guajira. Yo le pregunté, bueno, tu hija tiene unos hijos muy chiquitos, pero ella es hija de tu marido también. Y me dijo, no, ella no es hija. Yo sí tengo este marido con el que no tuve hijos. Yo sí tuve hijos y me separé de este marido y ahora este marido mío vive con mi hija y tiene hijos. Claro, a uno se le paran los pelos por no saber de saberes. Entonces le dije, no, me da pena, explíqueme porque no entendí. Me dijo, bueno, le voy a explicar. Y desde ahí mi ideología es guayú. Dijo, los hombres los tenemos aquí en el resguardo para que vengan y que nuestra comunidad no se acabe. Pero ellos se van para el pastoreo y para el contrabando, no nos despiertan celos, nosotras mandamos aquí, nuestro poder es matrilineal, mis hijos heredan el apellido de mi familia y nuestros, o sea, son sabias. No tenemos que irnos para Simón de Beauvoir, a quien yo también admiro y respeto mucho, porque aquí tenemos otras Simones violentas. Y la última, y ya te doy el micrófono, es en Ciudad Bolívar, una mujer pero encantadora, llena de vida. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba, nunca se cansaba, era inagotable, un ejemplo de organización en la comunidad, es simpática. Y un día me dijo, ay, yo estoy desesperada con mi marido. Ay, mira que me descargó aquí en el pie un pedazo de cemento y lo tengo enfermo, no me ha notado coja. Y yo le dije, ay, bueno, se llama Carmenza, no digo el apellido para no delatarla. Y entonces le dije, ¿y usted qué va a hacer? Y dijo, yo ya tengo la salida. Y le dije, cuénteme, ¿qué es esa dicha? Cuénteme. Me dijo, le puse un sufragio amenazándolo de muerte y diciendo que él expende droga y que lo va a matar los servicios de inteligencia que hay aquí. Y mire, profesora, se fue porque yo me di maña de hacerle la autoamenaza y el hombre salió corriendo. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces lo siguiente. De acuerdo con el eslogan que tienen nuestras tertulias, que es recordando, pero además proyectando, es ¿qué sigue? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En un minuto, cada una de nuestras invitadas nos dice, bueno, ¿y qué sigue con respecto a esto? Para que algunos de los asistentes, si quieren, formulen algunas preguntas entonces a nuestras invitadas. Entonces, muy brevemente, máximo, al minuto exacto, la corto a cada una de ustedes, ¿qué es lo que sigue? Pues yo me siento muy honrada de haber estado aquí en semejante compañía tan espectacular. Muchas gracias por esa oportunidad. He aprendido mucho de ustedes, pero la lección que me llevo es que oyendo todo esto, parece que ser mujer es una tragedia. Parece que es terrible, parece que es una narración que a mí me sobrecoge de esto de que ser mujer y todo lo que ha sufrido, que la Magdalena y que Simón y eso, todo eso es una verdadera tragedia ser mujer. Es que no, yo no creo en eso. Yo creo que ser mujer es lo más hermoso. El poder tener uno en la barriga de uno 9 meses un chinito, amamantarlo, dar vida, eso es una delicia, eso es la felicidad más grande. Entonces yo pienso que lo que Flores narra es cierto, es lo que ha pasado, es la tragedia por la que han pasado las mujeres. Pero yo lo que quiero es decirle a Tomás que tiene toda la razón, que nos ha hecho una descripción espectacular, intelectual y de todo el trabajo que ella ha hecho, pero yo sí quisiera que nos fuéramos de aquí con la idea de que ser mujer es maravilloso, que ser mujer no puede ser una tragedia histórica,
que ser mujer es estar vivo, es poder parir los hijos, es poder tener un compañero, es poder tener un amigo, es poder trabajar en forma mixta con todos. Una vez en todas estas cosas políticas nos reunieron una serie de mujeres que estábamos trabajando en la política y entonces Pacheco, que era el que nos hacía la intervención, empezó a decirle a cada una, bueno, ¿y usted cómo hizo para liberarse? Entonces todo el mundo contaba, ¿no? Su historia, es que mi marido no sé qué, entonces yo me liberé y todo el mundo se liberó. Y llegaron a mí y le dije, yo sí no me he liberado, porque yo nunca he estado atada. Entonces, ¿de qué me libero? Entonces yo creo que la posición de nosotros es que no estamos atadas a nada y que somos la vida y que ser mujer es espectacular. Lo que se han perdido ustedes los hombres es ser mujer. Yo quiero decir eso en cuanto a las mujeres, que yo me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser madre, además de ser madre de la patria, de haber trabajado por el país, y lo que nos queda a nosotros es llegar a que la universidad participe de la toma de decisiones. No solamente en la investigación y el trabajo con ciertas clases, sino en la toma de decisiones. Es que el país está mal por las decisiones cerradas, ¿no? Por la falta de voluntad política para hacer las cosas colectivas. Entonces, llegar al decisor y que muchos de los profesores y de los alumnos importantes de la universidad lleguen a tomar las decisiones por el país. Yo termino ahí y digo eso, que la Universidad Nacional vaya al decisor para que las decisiones de Colombia sean buenas. Gracias, Alegría. No sé si quieras entonces intervenir. Flora, minuto, sí, ¿no? ¿cierto? Un Antes del minuto. público La tarea y que Flora, tenemos sí, es sí. violenta. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida de que el modelo de producción capitalista no permite construir la felicidad, la igualdad entre hombres y mujeres, que somos iguales seres que nos tenemos que aprender a vivir armoniosamente o con las dificultades que obviamente mientras se viva se tenga. Entonces la tarea que tenemos es violenta, no porque recurramos a las formas violentas, sino que es trascendental el modelo económico neoliberal, el capitalismo, porque el neoliberalismo es apenas una forma, es el que no permite, porque ha destruido la naturaleza, empezando por los seres humanos, que somos naturaleza, no como la Iglesia dice, que el rey es de la naturaleza, no, tampoco. Creo que las religiones, sobre todo las judeocristianas, las que tienen un solo Dios, le han hecho mucho daño a la felicidad y a las formas de andar por el mundo. Gracias. Me complace ver hombres y mujeres, porque yo coincido que las luchas por los derechos de la mujer, ha sido esclava de la historia también, pero coautora que debe ser, sí quiero hacer un reconocimiento inclusive a mi maestro Antonio García Noza, que siendo vicerrector de nuestra universidad fue mi director de tesis sobre los derechos de la mujer. Y el presidente de tesis fue mi padre, que también fue coautor de tesis sobre los derechos de la mujer, estoy hablando del año 76. Y reconozco a mi marido, que también fue uno de los que me impulsó, arquitecto y artista de esta universidad, que me ayudó, y a ellos, hombres, también les hago un reconocimiento de su participación en esa lucha de la mujer. Entonces, y los que están aquí hoy presentes también, me complace porque creo que la lucha de la mujer va mucho más allá de hombre y mujer. Es una lucha humana en la que me encanta haber oído las reflexiones del día de hoy, que nos llama a seguir luchando. Y como tenemos que hacer una pregunta y una reflexión de el proyectar, me encanta que estemos en vísperas de un paro o de una marcha, que es un despertar de este país para decirle nosotros como universidad y como egresados, ya por la vida, como dices, por la vida, para la vida. Y creo que en eso hombres y mujeres tenemos que estar marchando en defensa de la vida, que es la misma lucha de defensa de la paz. Por eso, muchísimas gracias y espero continuar en estas tertulias. A todos ustedes. Gracias, Sonia.
¿Algún otro comentario, una pregunta? ¿Qué tanto esta lucha, digamos, entre géneros, este problema, digamos, de dominación del género femenino es un tema que penetra el conflicto armado y no nos hemos dado cuenta en qué medida? Me lo pregunto por los fenómenos que hay, digamos, pues que han existido siempre, pero el tema de la violencia de género, los ataques contra las mujeres que tienen algún tipo de acceso, digamos, a posiciones de poder y este tipo de cosas. Como que es una pregunta que me parece importante. Y la otra pregunta que me hago también tiene que ver, digamos, como con los debates recientes que se han dado especialmente a través de las redes, pero creo que en muchos espacios en los que, digamos que las mujeres desde una postura denunciante, digamos que criticamos y atacamos en algunas oportunidades al género masculino por todas las diferencias, digamos, históricas y que han habido, digamos, todas las situaciones de maltrato histórico que ha habido hacia el género femenino. Y la pregunta que me hago es, bueno, los estamos denunciando y los estamos, digamos que estamos promoviendo muchos procesos que en un sentido son necesarios para la transformación social, pero me pregunto cuál es el libreto, digamos, que le estamos proporcionando ahora a los jóvenes que crecen, que escuchan todas estas peleas y que de repente se encuentran, digamos, con una identidad de género que puede estar siendo atacada en muchos sentidos y pues que no aparece, digamos, una versión de masculinidad que sea mejor, más aceptable y más dignificante para hombres y también para mujeres. Entonces, como que, pues, esas dos preguntas. Por lo menos sobre la primera pregunta tuya, yo quisiera recordarles, y creo que todo el mundo lo sabe aquí, que nuestro acuerdo de paz es el único del mundo que tuvo enfoque de género. Gracias a una subcomisión que se fue a La Habana, gracias al trabajo mucho de las feministas y de las mujeres, también de sectores populares, etcétera, de mujeres que decían, ¿qué es este acuerdo de paz? ¿Dónde estamos nosotras? Yo me acuerdo de las primeras fotos, cómo me chocaron a mí, de la mesa esto en La Habana, o inclusive antes había 15 hombres y una mujercita a la esquina ahí, ¿sí? Es decir, ese era absolutamente, yo decía, ¿pero qué va a ser la paz de los hombres? Es decir, y afortunadamente reconocimos a un momento, es decir, luchamos para que las mujeres pudieran estar presentes y hubo una comisión, ustedes lo saben, de mujeres muy valientes que se fueron a La Habana y que gracias a ella se hizo reconocer justamente las víctimas. Es que no es lo mismo ser mujer víctima de la guerra que hombre víctima de la guerra. No es lo mismo, evidentemente. Entonces, solamente para decirte eso, que eso fue muy importante gracias al enfoque de género, no la ideología de género, eso sí, para un enfoque de género que es una mirada que permite que las mujeres estén ahí presentes y muestren su manera de habitar el mundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que no es una lucha contra los hombres, por favor, ni el feminismo hoy día es una guerra contra los hombres en absoluto. Es simplemente una búsqueda de más justicia, de una justicia justamente de género, de que las mujeres puedan estar escuchadas de la misma manera que los hombres, pero no se trata de una guerra, no tenemos suficientes guerras en Colombia para que no nos inventemos otra, ¿cierto? Es decir, no queremos más guerras y es simplemente reconocer lo que ha sido la historia de las mujeres y la resistencia de una cultura patriarcal, de toda manera, que sabe resistir de una manera impresionante, ¿sí? Es decir, es muy difícil fisurar esta cultura. Lo estamos haciendo. Por ejemplo, el famoso Me Too está fisurando la cultura patriarcal, porque las mujeres ahora se atreven a hablar, sienten que están acompañadas, sienten que ya pueden hablar, que no significa ya que son siempre escuchadas ni nada de eso, pero está cambiando el mundo, por supuesto que sí. Sí, fíjense ustedes, digamos, como para terminar, y lo plasman, pues nuestras invitadas en varios de sus escritos y de sus posiciones, cómo sutilmente a través de las propagandas, por ejemplo, a través de comentarios, etcétera, hay cierto tipo de discriminación y que refuerzan un poco más, tal vez para las generaciones nuevas, la expresión patriarcal puede no significar mucho, les gusta más la expresión machista, es como más explícita, ¿sí? Se hace más académico, ¿no? Termina siendo lo mismo. Que fíjense ustedes que en cosas incluso de la cotidianidad,
en canciones que nos enseñaron a los niños colombianos, ¿no?, desde pequeñísimos. Entonces, donde decía, mi chatica es buena moza, ¿sí?, solo un defecto le hallé. Dice, no tiene los ojos negros, pero yo se los pondré. Y nos poníamos muy contentos de eso. O sea, ¿le parece a uno? Algunos reggaetones actualmente también. Una cosa espantosa. Sí, sí, es algo que… En fin, a todos ustedes, muchísimas gracias, a nuestras invitadas. Gracias por compartir con nosotros este espacio. El año próximo, entonces, tenemos ya organizadas más tertulias. Esperamos contar con ustedes y con invitadas de esta calidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias.